En esta oportunidad los invito, me acompañen a la epístola de los Hebreos, capítulo 2, versos 14 al 18. Voy a dar lectura para ustedes desde el versículo 14. Dice así la palabra de nuestro Señor. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Podemos comenzar diciendo que nuestro pasaje, la epístola a los Hebreos, fue dirigida a una iglesia que ha pasado por diversas aflicciones, persecuciones y distintas necesidades. De hecho, la persecución aumentaba contra los cristianos judíos y contra aquellos que no son cristianos en la época en la que se escribió esta epístola. Y una de las razones por el cual los cristianos eran perseguidos era porque ellos profesaban la doctrina de la humanidad de Cristo, la doctrina de la encarnación de Cristo. Así que para algunos judíos cristianos, para quitarse el peso de encima de la persecución, algunos eran tentados a negar alguna doctrina fundamental, en este caso la humanidad de Cristo. Algunos judíos se veían tentados a negar la naturaleza humana de Cristo. Así que era fácil quizás para algunos decir que Cristo no era hombre, o simplemente decir que era algo así como un tipo de ángel, que Jesús no era el Hijo de Dios encarnado. ¿Qué es lo que nosotros hubiésemos hecho en el lugar de ellos? Esa es una buena pregunta para nosotros. ¿Qué es lo que nosotros hubiésemos hecho en el lugar de ellos, en medio de tanta aflicción, de crisis, de necesidad? Una época en la que nosotros estamos viviendo, como por ejemplo una pandemia que aflige a muchas personas. ¿Cómo nosotros podríamos responder ante tales necesidades y aflicciones? Quizás las aflicciones y persecuciones que la iglesia de esta epístola está pasando no se comparan con las que nosotros probablemente pasamos. Pero es una realidad que cuando la iglesia es tentado, sufre algún tipo de aflicción. Así que en esta epístola, una de estas aflicciones, una de estas tentaciones fue negar acerca de una doctrina fundamental, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Así que el pastor de los Hebreos lo que hace es hacer un énfasis en la naturaleza humana de nuestro Señor. Para que Cristo sea nuestro Salvador, nuestro Redentor, Cristo debía hacerse hombre. Debía tomar la naturaleza humana para expiar nuestros pecados, el pecado de su pueblo, librarlos de todo mal, consolarlos siendo el sumo sacerdote. De hecho, ese es el tema que domina los pasajes que nosotros leímos. La misericordia de Cristo, haciéndose hombre para salvar a su pueblo
del pecado, consolarlos, librarlos de todo mal, siendo nuestro intercesor. De allí viene el título de nuestra enseñanza: nuestro misericordioso intercesor. Nuestro misericordioso intercesor. ¿Quién es nuestro misericordioso intercesor? Es Cristo. ¿Por qué? En el pasaje nosotros encontramos 3 razones que nos enseñan del por qué Cristo es nuestro misericordioso intercesor. La primera razón es que porque siendo misericordioso se hizo hombre. Se hizo hombre. Segundo, siendo misericordioso, Él expió nuestros pecados. Siendo misericordioso, Él expió nuestros pecados. Y por último, en el texto vemos que Él es nuestro misericordioso intercesor, porque Él nos libró del mal, nos libró de todo mal. Veamos entonces primero la misericordia de Cristo al hacerse hombre. Verso 14a dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. El texto comienza con 2 palabras, así que. Son 2 palabras que están conectando la idea de lo que ya venía diciendo en el capítulo 2. El capítulo 2 tiene la finalidad, el único propósito de presentar el mensaje más grande, más sublime para los hombres. En los versos 1 al 4 nos presenta la gran salvación, una salvación tan grande que la debemos cuidar acudiendo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En los versos 5 al 18 nos presenta a Cristo como el autor de esta gran salvación, y lo presenta como el coronado de gloria y honra, nuestro Señor Jesucristo, que se reveló a sus hermanos. El verso 12 del mismo capítulo dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Ahora, en los versículos 14 y 18, nuestro pasaje a estudiar, el pastor de los Hebreos presenta la manera como Cristo se manifestó, se reveló a sus hermanos. Y el texto nos dice que siendo misericordioso se hizo hombre. Verso 14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Quiénes son los hijos en el pasaje? Es la iglesia, son creyentes, son hijos de carne y hueso, aquellos a quienes Dios los escogió antes de la fundación del mundo, los introdujo al mundo, a esta tierra, por medio del nacimiento de una mujer. Así que el texto dice que Cristo participó de lo mismo. Él nació como los hombres, nació de una mujer. Lo que el pasaje está haciendo es confirmar la naturaleza humana de nuestro Señor. Ahora, nuestro Señor no solamente se hizo hombre, sino que también Él participó en la misma semejanza como nosotros. Verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Él fue semejante a nosotros, sus hermanos, participando de nuestras debilidades, participando de nuestras aflicciones. Él fue semejante a nosotros en todo esto. Sin embargo, debemos hacer una distinción en este punto, porque aunque Él fue semejante a nosotros, Él se distinguía también de nosotros. Se distinguía de nosotros. Primero, el hecho de que Jesús es hombre, pero también es Dios. Es hombre, pero también es Dios. Cuando Jesús nació, por ejemplo,
estaba envuelto en el pesebre, en pañales envuelto en el pesebre. Realmente era un bebé que estaba ahí en el pesebre, pero también era Dios allí. Cuando Jesús enseñaba a sus discípulos y se pasaba tiempo con ellos, o cuando Jesús estaba montado en el pollino ingresando a Jerusalén, era Jesús hombre, pero también era Dios allí. Cuando derramó sus lágrimas por la muerte de Lázaro, era Jesús hombre, pero también era Dios. Así podemos citar varios ejemplos, porque en esto se distinguía nuestro Señor Jesucristo, siendo semejante a nosotros, que verdaderamente Él fue hombre y verdaderamente Él es Dios. Pero también se distinguía de nosotros porque Él es sin pecado, y las evidencias de esta afirmación lo vemos en toda la Biblia. Así de los profetas, sus profecías que hablaban acerca de Cristo, así los 4 evangelios y las cartas del apóstol Pablo y las epístolas en el Nuevo Testamento, nosotros podemos estar seguros de que Cristo vivió una vida sin pecado. De hecho, allí en la misma epístola, en el capítulo 4, verso 15, dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. En contraste al hombre natural, el hombre natural expone su cuerpo, expone su mente, sus ojos al servicio del pecado, al servicio de la maldad. Pero nuestro Señor Jesucristo expuso su cuerpo, su corazón, todo su ser, lo expuso al servicio de la santidad, al servicio de nuestro Dios. Hay un autor que dijo lo siguiente, hablando de la santidad de nuestro Señor. Él dice lo siguiente: su boca fue la única boca humana de la que brotaron solo palabras de gracia. Su ojo fue el único ojo humano que nunca brilló con llamas de orgullo, envidia o lujuria. Su mano fue la única mano humana que no se extendió para hacer el mal, sino solamente el bien. Su corazón fue el único corazón que no fue engañoso sobre todas las cosas. Y por último dice la cita, que cuando Satanás fue a él, nada encontró en él. No pudo encontrar mancha alguna, no pudo encontrar pecado alguno en Cristo Jesús. Nada pudo encontrar en él. Así que, hermanos, aunque Jesús fue semejante a nosotros en los sufrimientos, en las necesidades, Él se distinguía de nosotros por ser hombre y Dios y por ser sin pecado. Sin embargo, hermanos, Él fue semejante a nosotros en nuestras angustias, en nuestras necesidades y sufrimientos. Y esto era necesario. Y para la iglesia de esta epístola, que está pasando por una aflicción y necesidades, era de consuelo el hecho de saber que Cristo se hizo hombre semejante a sus hermanos. Pero no solamente se hizo hombre y semejante a sus hermanos, sino que también nuestro misericordioso Cristo expió nuestros pecados. La misericordia de Cristo al expiar nuestros pecados, verso 16. Porque no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. En este pasaje nosotros podemos recordar, en los primeros capítulos de Génesis, nosotros encontramos las 2 grandes rebeliones de toda la humanidad en su historia.
Por un lado vemos la rebelión de los ángeles y por otro lado vemos la rebelión de los hombres. Ambos pecaron contra Dios, ambos se rebelaron contra Dios, fueron rebeldes y fueron condenados al fuego eterno con una misma condenación, con un mismo juicio. Dos familias, una, la familia de los ángeles caídos y por otro lado la familia de los hombres caídos. Ahora pensemos en algo por un momento. En el verso 6 del mismo capítulo, el pastor de los Hebreos dice lo siguiente: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Miren, los ángeles fueron creados con una naturaleza mayor al de los hombres, para que ellos pudiesen realizar un ministerio. Su ministerio lo realizaban de una manera sorprendente. El ministerio de los ángeles era de admirar y los judíos cristianos de esta epístola lo sabían. La pregunta es, ¿no quiso Cristo socorrer a la familia de los ángeles caídos? ¿No quiso acudir a ellos? El texto nos dice que Cristo socorrió a los hombres. Él se plació en acudir, en socorrer, en salvar a los hombres. Por un lado dejó la familia de los ángeles caídos y socorrió a la familia de los hombres caídos. ¿Quiénes son estos hombres del que se habla? ¿A quiénes Dios socorrió? El texto nos dice a los descendientes de Abraham, a los verdaderos descendientes de Abraham, aquellos que creen como Abraham creyó, con aquella fe que los justificaba. A ellos Cristo vino y los socorrió, los salvó. ¿Para qué? En el verso 17 dice, 17b, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, para ser nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote, nuestro fiel intercesor. En este pasaje vemos por primera vez en la epístola y en el Nuevo Testamento que el pastor presenta a Cristo como el sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote imponía sus manos sobre el cordero que iba a ser sacrificado, para poner los pecados, sus propios pecados y los pecados del pueblo, los imponía allí para que este cordero sea sacrificado. Debía ser un cordero sin mancha, sin defecto, un cordero perfecto para expiar los pecados. Para expiar los pecados de su pueblo. La palabra expiar ahí se traduce también como propiciar y alude a la reconciliación, que Cristo nos reconcilió a toda su iglesia, a todos los hombres que acuden a Él, los reconcilió con Dios. Y para esto era necesario que Cristo se hiciese hombre. Era para esto, para que Él sea el sumo sacerdote, el intercesor de su iglesia, de su amada iglesia. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, tomó forma corporal para ejercer su oficio sumo sacerdotal, ofrecerse a sí mismo como el Cordero Santo para expiar los pecados de su iglesia, de su pueblo, interceder continuamente por ella. El oficio sacerdotal en el Antiguo Testamento tipifican la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cada cordero que era inmolado en el Antiguo Testamento tipificaban a Cristo como el Cordero Santo en la cruz, expiando los pecados de su pueblo, de su iglesia. Para la iglesia que está pasando por una aflicción en esta epístola, el oficio sumo sacerdotal
debía ser de gran consuelo. De gran consuelo el hecho, aunque ellos sean afligidos, sean perseguidos y pasen necesidades, el hecho de saber que Cristo se hizo hombre, semejante a sus hermanos, y vino a expiar los pecados de su iglesia, a perdonar sus pecados, a reconciliarlos con el Padre, era de gran consuelo para esta iglesia que está pasando aflicción. Ahora, la iglesia debía asimilar esto. Para ellos era algo sorprendente. Nosotros como cristianos tenemos la revelación completa en nuestras manos y podemos saber de que Cristo se hizo hombre y expió por nuestros pecados. Pero para una iglesia temprana, el hecho de saber que Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre para expiar sus pecados era algo sorprendente. Ellos quedaron maravillados al saber esto y eso era de consuelo para la iglesia. Ahora, no solo ellos debían asimilar que Cristo se hizo hombre, que expió los pecados de su iglesia, sino que también, siendo misericordioso sumo sacerdote, los libró del mal. Nos libró del mal. En los siguientes versículos, nosotros encontramos 3 maneras de cómo Cristo nos liberó de todo mal. Primero, Él nos libró del mal destruyendo al Señor del mal, esto es, al diablo. Versos 14b dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El imperio de la muerte, cuyo señor es el diablo, que por naturaleza tiende a destruir, es destructivo. El pastor de los Hebreos insiste de que el diablo y su imperio son destruidos, pierden la fuerza para atacar, anuló el poder que tenía para destruir, para dañar y atacar a su iglesia. Recordemos que uno de los propósitos de nuestro Señor Jesucristo no solamente fue librarnos de la maldición, de nuestros pecados, de la muerte, del juicio venidero, sino que también tenía el propósito de destruir al diablo, de aplastar su cabeza allí en la cruz, Génesis 3:15. Y eso es lo que Él hizo en la cruz. ¿Cómo Él destruyó? ¿Cómo Cristo destruyó al diablo y a su imperio? Por medio de la muerte. Por medio de la muerte. Se vistió de hombre, miren. Se vistió de la naturaleza humana con el fin de morir como hombre, dar muerte a la muerte en su muerte, en la muerte de Cristo. Esa fue la razón por la que muchos cristianos del primer siglo entregaron sus vidas como mártires, porque ellos entendían que morir a causa de Cristo era victoria. Y eso es una realidad hasta nuestros días y lo seguirá siendo, que morir por causa de Cristo es victoria, victoria en Cristo. Así que esta es la manera como Cristo nos liberó del mal, destruyendo al imperio de la muerte y a su señor, al diablo. Segundo, Él nos libró del juicio venidero. Verso 15. Nos libró del juicio eterno. Verso 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La muerte en este pasaje no es la muerte física, es la muerte espiritual. Es aquella muerte que trae juicio eterno, es aquella muerte que trae condena por la esclavitud del pecado. Donde hay pecado hay juicio, donde hay pecado hay condena, hay juicio eterno, porque Dios no tomará por inocente al que es culpable. Así que de este juicio eterno el Señor nos libró del mal. Esta es la segunda manera como Cristo nos libró del mal, librándonos no solamente del diablo y su imperio, sino que nos libró del juicio eterno.
pero también nos libró de las tentaciones. Verso 18, nuestro misericordioso sumo sacerdote nos libró, no solamente destruyendo al diablo y a su imperio, o del juicio eterno, sino también de la tentación. Verso 18, pues por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Miren, hermanos, para que Cristo pueda socorrernos en la tentación, Él tuvo que pasar por tentación. Él tuvo que pasar por tentación y aflicción. Y cuán grandes aflicciones nosotros podemos recordar de nuestro Señor Jesucristo. Cuán grandes atribulaciones, aflicciones, angustias tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo. Y esa pregunta nos lleva a recordar o a ver a nuestro Señor Jesucristo en aquella época. Si tan solo recordamos que durante su ministerio, durante los 30 años que Él se dedicaba a una humilde profesión, la de un carpintero, la profesión de su padre José. Era una humilde profesión. Y probablemente nuestro Señor Jesucristo pasó las pruebas para ganarse el sustento diario. Recuerden que en alguna otra ocasión Jesús les dijo a sus discípulos que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Y probablemente Jesús haya pasado más de una noche en el Monte de los Olivos o en alguna montaña de Galilea. ¿No le causaba esto alguna cierta aflicción a nuestro Señor? O durante su ministerio, cuando Jesús mismo predicaba desde muy temprano hasta la noche, compartiendo el evangelio del reino, y nadie procedía al arrepentimiento sin resultados positivos. Algunos se le burlaban de él, o cuando aquellos que le seguían lo abandonaron diciendo: dura es esa palabra que predicas, ¿quién puede escucharte? Y lo abandonaban. La incredulidad de los que le seguían no le causaba cierta aflicción a nuestro Señor y Salvador. O cuando estaba en su estado más vulnerable en el desierto, cuando fue tentado por Satanás mismo, lo tentó con alimento. O cuando los fariseos y Herodes lo hostigaban durante su interrogatorio. Jesús padeció, Jesús fue afligido y pasó también por tentaciones. Fue semejante a nosotros en esto, para sufrir angustias. O en el Getsemaní, podemos recordar cómo en el Getsemaní su sangre se mezclaba, se juntaba con el sudor, y en gran aflicción él clamaba a su Padre. O cuando en su más crítica condición, cuando estaba en la cruz, él clamó diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas palabras de aflicción. Nuestro Señor Jesucristo se hizo semejante a nosotros, semejante a sus hermanos, se humilló por cada uno de nosotros. Algo que nosotros podemos encontrar consuelo en esto, hermanos, es que ninguno de nosotros, su iglesia, sufrirá como nuestro Señor Jesucristo sufrió. Él intercede por cada uno de nosotros, aún en las necesidades más grandes que pasemos. Él está allí guardando, cuidando, intercediendo por su iglesia. Él es nuestro sumo sacerdote e intercede por cada uno de sus ovejas. Así que creo que como iglesia debemos aprender a soportar en Cristo las aflicciones, los sufrimientos. Y qué difícil es decir esto cuando estamos pasando por una situación tan difícil. Sin embargo, nuestra esperanza jamás debe caer, debe estar puesto en nuestro Señor Jesucristo, nuestro intercesor y sumo sacerdote, fiel y misericordioso sumo sacerdote. Recordemos, hermanos, nosotros
todos nosotros, los cristianos, pasaremos por tentaciones. Pasaremos por tentaciones, es inevitable. El mundo será una fuente de tentación, una fuente de aflicción. Esta pandemia que está afligiendo, que estamos pasando en este país y en el resto de los países, que esta pandemia aflige y es motivo de tentación para muchos, ninguno está exento. El remanente de pecado que está en el creyente es una fuente de tentación. El corazón engañoso. El diablo mismo es una fuente de tentación. Usa los dardos de fuego, los usa para derribar a cada cristiano, usando sus debilidades. Pero recordemos que cuando Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, Satanás os ha pedido zarandearos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, no falte. Por tanto, hermanos, debemos recordar cuánto más en este tiempo por las que estamos pasando, que Cristo, nuestro fiel, misericordioso, sumo sacerdote, se hizo hombre. Al hacerse hombre, expió nuestros pecados y al hacerlo nos libró de todo mal, nos libró del imperio de la muerte y a su señor, el diablo, nos libró del juicio eterno, nos libró de las tentaciones para socorrernos en las más fuertes tentaciones. Así que hay consuelo, hay gran consuelo para la iglesia. Para terminar, una de las más grandes bendiciones que los apóstoles tuvieron en aquella época es ver al Hijo de Dios en su forma humana. En su forma humana. Ellos lo vieron, cenaron con Él, caminaron con Él, lo escucharon, lo palparon, estaban con nuestro Señor Jesucristo. Escucharon de sus propias palabras decir: ustedes son mis hermanos. ¡Qué bendición tan grande! Nosotros no hemos pasado por esa bendición como la de ellos. Sin embargo, llegará un día en el que nosotros, su iglesia, también lo veremos tal como Él es. Lo veremos cuando Él vuelva por su iglesia. Así como ascendió como hombre, Él volverá por su iglesia como hombre. Lo veremos, lo palparemos, podremos escucharlo, cenaremos con Él. Y eso es de mayor consuelo para nosotros en momentos de aflicción. Lo adoraremos sin ningún impedimento. No habrá más pecado, no habrá más muerte ni dolor, ni virus, ni pandemia, lo que sea. No existirá nada de esto que nos aflija. Estaremos con nuestro Señor Jesucristo con gran gozo y deleite, estando en su presencia. Cuando el Señor vuelva, hermanos, esa es la bendición que nosotros recibiremos como iglesia. Y eso es de gran consuelo. Atesoramos esta doctrina, lo guardamos en nuestro corazón para que cobre vida en el momento más difícil. Ahora, cuando el Señor vuelva, no todos podrán decirle: el Señor es mi intercesor, o el Señor es mi Salvador y mi hermano. No todos podrán decir eso. No todos. No todos podrán acudir a Él como su único Señor e intercesor y Salvador. No lo harán, a menos que crean en Cristo, a menos que lo reconozcan como fiel sumo sacerdote, que lo reconozcan como Jesús hombre y como Jesús Dios, que verdaderamente Él es hombre y verdaderamente Él es Dios, que puedan proceder a Cristo con arrepentimiento y fe. Solo así ellos podrán entender lo que acabamos de leer. Solo así ellos podrán acercarse a Cristo diciendo: tú eres mi sumo sacerdote, mi intercesor, te hiciste hombre para morir por mis pecados, me libraste del juicio eterno, del poder del imperio, de Satanás, de las tentaciones y de todo aquello que trae condena al hombre. Solo así. Mientras no vengas a Cristo, mientras no acudas a Cristo como tu suficiente Salvador, como tu suficiente justicia, estarás perdido en tus pecados,
Tus pecados te condenarán al juicio eterno y no podrás estar con Cristo en aquel día, cuando la iglesia esté con Él, consolándose, reconociendo a Cristo que Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote, nuestro intercesor y nuestro hermano. Vamos a orar. Padre Santo, en esta noche nos acercamos en oración ante ti, dándote la gloria y la honra por tu gran misericordia y gracia que has tenido por cada uno de nosotros. Tu iglesia, la iglesia que está esparcida en todo el mundo, ha sido tu misericordia y tu gracia quien nos salvó, librándonos de la condenación, librándonos del juicio eterno. Padre, que a tu nombre sea gloria, que tu palabra predicada dé fruto en el corazón de los que escucharon y sea de gran consuelo para tu iglesia, pero de examinación, de conversión para aquellos que aún no se aferran a ti como su único sumo sacerdote. A ti sea la gloria, Padre Santo. En Cristo Jesús oramos. Amén.